de la matriz? Bien. ¿Cuántos tenemos? 30. Estaba tan metido en la matriz que no vi que se me iba a cortar. Perdón. Bueno, esperemos un minuto más que se sumen. Tenemos más gente. Ok, bueno. Por ejemplo, vamos a la cuestión de la provisión de energía eléctrica con, por ejemplo, la red de comunicaciones. Tiene una importancia elevada en cuanto a dependencia. Ahora también la red de comunicaciones con los caminos pavimentados debiera de tener también una dependencia o influencia media o alta, dependiendo de la actividad, ¿no? Acá en este ejemplo no tenemos la actividad en sí que realiza esta empresa, sino que es un ejemplo plasmado de la realización de la matriz de impactos cruzados. Pero lo que quiero, o sea, esto ustedes lo deberían, mi idea acá es dejarles el concepto y que ustedes lo puedan facilitar en su estudio. De hecho, lo van a poder facilitar porque incluso tienen menos variables, o van a tener menos variables a analizar, no van a tener 35. Incluso esas variables, sobre todo en este caso, van a partir de la actividad que realiza la empresa, de la descripción del mercado y de dónde se quiere ubicar, y de un estudio que ustedes, trasladado al trabajo práctico, bajado al trabajo práctico de hoy, este estudio, como no lo tenemos, no tenemos las variables bien cuáles son, tenemos que buscar en base a las zonas, por eso es un porcentaje de investigación también, de trabajo práctico, en base a las zonas como alternativas de ubicación, tenemos que buscar qué variables o qué hay en esa zona que pueda interferir en mi análisis en cuanto a la actividad que realizo y al método que voy a aplicar, que en este caso va a ser factores ponderados en primera medida. Entonces, esta matriz se vincula directamente al método de los factores ponderados. Porque una vez que yo termino de determinar, digamos, la dependencia o la influencia, voy a tener los valores totales, como tenemos acá. Puedo bajar acá. Acá tengo los valores totales donde salen de la sumatoria de todas las variables en cuanto a dependencia y en cuanto a influencia. Y los valores que son mayores, cuando yo saco una muestra de los valores mayores, y esa muestra es la que voy a tomar en la ponderación. Cuando yo después, vieron que en el formato de ponderación, vuelvo un segundo a las diapositivas, en el formato de ponderación, ustedes, ahí está, en la columna de criterios, o también llamado variables, puede ser, tienen valor económico, caminos pavimentados, reducción del costo de transporte, provisión de energía eléctrica. Bueno, ¿y de dónde sale esto? A uno se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a medir el valor económico. No, sale del análisis que vimos recién, de la matriz de impactos cruzados. Con lo cual, yendo al trabajo práctico directamente, es necesario realizar la matriz de impactos cruzados, porque si no, uno llega a la ponderación precisamente bajo qué criterio utiliza cierta variable. Si previamente no tuvo su análisis de influencia o de dependencia con la actividad que realiza la organización. Con lo cual, es una manera de justificar, la matriz de impactos cruzados, es una manera de justificar la utilización como variable en la ponderación. Todavía no arrancó la ponderación. La ponderación va a arrancar luego que yo ubico las variables a ponderar y en base a eso, ahí sí tengo que tener en cuenta el peso relativo de cada variable en base a la actividad que voy a llevar a cabo o que llevo a cabo y que quiero relocalizarme en otra zona diferente. ¿Y qué es el peso relativo? Bueno,
El peso relativo me lo va a dar también, de nuevo, la matriz de impactos cruzados cuando yo determiné el nivel de dependencia o de influencia que tiene. Si yo al valor económico de la zona o a los caminos pavimentados le di una importancia alta en cuanto a nivel de dependencia y o de influencia, y resulta que esta relación o este camino pavimentado tiene 2, por ejemplo, va a tener un peso relativo elevado. ¿Y alto en base a qué? En base a la probabilidad, que es 1, o del total de la muestra, llámese todos los criterios que tenemos en la tabla que estamos viendo, que representa claramente el 100%, ¿no? Con lo cual yo esto lo puedo exponer, si quiero, al tanto por uno, es decir, bajo los conceptos de probabilidad, o en manera porcentual en cuanto a porcentaje de peso relativo. Supongamos que los caminos pavimentados representen el 40% o el 50%, y sería considerado un peso relativo alto si el resto de los criterios o el resto de las variables tiene una ponderación inferior, a 50%. Se dividen, ¿no? Y todas suman 100. Y en ese caso estaría respondido o estaría respondida correctamente esta cuestión y trabajado correctamente esta cuestión, en donde yo determino primero cuál es la variable más dependiente o influyente y a la cual llamo crítica, y en base a eso una ponderación en donde a esa variable le dé mayor peso relativo. Entonces, volviendo al principio, es un método subjetivo, pero no tanto, porque hay conceptos que llevar a cabo, primero, aplicar, y segundo, una lógica también. Porque si yo, en el nivel de influencia y de dependencia, le doy una importancia elevada a los caminos pavimentados, y en la ponderación aplico una ponderación baja o un peso relativo bajo, no estoy siguiendo, ahí me sigo el de los huevos a mí, de Raúl vino para acá. Si el peso relativo no es coincidente con la puntuación que yo le di al valor crítico, a la variable, crítica, o que determiné como crítica, no hay una lógica que se esté cumpliendo ahí. Con lo cual, el concepto, por ahí, la ponderación está bien realizada, pero las variables están mal determinadas o mal puntuadas. ¿Qué digo con la ponderación bien realizada? Bueno, ¿cuál es acá el punto de la ponderación? Que yo pondere y que la localización que mayor ponderación tenga es la localización más conveniente. Ese es el resultado, a dónde quiero llegar yo con la ponderación. Pero antes de ese resultado hay un armado. Y en el armado, precisamente lo que estamos viendo con la matriz de impactos cruzados, la determinación de variables y la determinación del peso relativo. El resto es como agarrar una celda de Excel y arrastrar. Porque el resto es decir, bueno, ya tengo una localización, estudio lo mismo de esa variable, la localización 2, y lo mismo de esa variable, la localización 3. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de cercanía de ríos, y en una parte la localización 1 es Paraná, capital de Entre Ríos, y en la otra estoy en Catamarca, y en la otra estoy en Buenos Aires, supongamos, claramente Paraná, en cercanía de río, va a tener un peso relativo mayor a Buenos Aires y a, no me acuerdo la otra localización que dije, Catamarca. Entonces, ahí entra en juego el concepto y la seguidilla lógica que se va armando en este método, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta mientras pasa el Profe, segmento? Sí, profe, sí, adelante, Brenda. perdón. Entonces según o sea, mientras mejor sea el criterio que tomé, o sea, por ejemplo, mientras mejor sea el valor económico de la zona, mientras más me convenga en la localización, mayor va a ser la ponderación que ponga. Formulame de nuevo lo último, porque me mareé. Perdón. Perdón. Mientras más me convenga el criterio en X localización, va a ser mayor la ponderación. Sí. O sea, claro, si a mí me conviene claro. en Buenos Aires más que en otra provincia, en la localización de Buenos Aires la ponderación va a ser mayor. La ponderación de esa variable.
No quiere de esa decir variable, que, sí, claro, sí. no quiere decir que caminos o la cercanía de Río, que es el ejemplo más claro, como es mayor en Buenos Aires, la localización conveniente va a ser Buenos Aires. No. ¿Por qué? Esto te puede cambiar en una variable que precisamente esa variable que puede dar vuelta a la tortilla se llama beneficio fiscal. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, Tierra del Fuego como una localización probable y tenés Buenos Aires, y resulta que hasta beneficios fiscales te está dando Buenos Aires, mejor localización, pero en Tierra del Fuego tenés exenciones impositivas que para tu actividad, por ejemplo, la exportación o la venta de bienes o la producción de bienes, es importante 100% y tiene un peso absoluto, bueno, ahí puede ser que esa variable, beneficio fiscal, te dé vuelta la tortilla y que de golpe, por esa variable, te convenga más Tierra del Fuego y no Buenos Aires. Y eso ocurre. Ocurre Ok, porque la exención fiscal es importantísima, sobre todo con la presión tributaria que hoy en día, ¿no? Sí, y la determinación de ese valor que voy a poner va a ser una valoración cualitativa nuestra. Sí, cuantitativa O en va a realidad estar es dada. la valoración. No, en algunos casos se puede presentar, por ejemplo, el ejemplo que vieron con Raúl. Ese ejemplo, que lo tengo acá, justo abajo, este ejemplo es la otra alternativa de factores ponderados. Porque acá la diferencia con este, o con el que ustedes van a aplicar en el trabajo práctico, es que acá ya tengo un estudio realizado, tengo información que me encuadra en realizarlo de cierta manera. Cuando yo tengo los costos relevados, los tengo que vincular con el estudio de mercado y con la calificación que va a tener esa variable. Y si además, como dice ahí, la empresa o el analista en su información que me da me otorga la escala que yo tengo que puntuar, estoy más encuadrado todavía. La diferencia con esto es que en la ponderación de arriba, en esta, no tenemos no tenemos costos, no tenemos tampoco un encuadre Claro, en cuanto a lo es que tenemos como que que ponderar. sí o sí recae en nuestros criterios, en lo que Exacto, nosotros... exacto. ¿Y cómo se va a evaluar si el criterio está bien aplicado o no? Porque cuando uno toma un examen, a mí particularmente no me gusta tomar un ejercicio así en un examen, porque es un debate abierto esto, si no Claro, es parece tribuna subjetivo. caliente, ¿no? Porque decir, ¿por qué está bien? No, bueno, la realidad es que, como decía hoy, si bien cada equipo puede tener un criterio distinto, pero tiene que seguir una cierta lógica. La lógica te la da el concepto. Y lo que decía recién hoy, si vos, en base a la localización probable que tenés, como el ejemplo del río de nuevo, estás en Paraná, a 2 metros del río, y estás en Catamarca, a 100 kilómetros del río, y vos le pones una ponderación más elevada a Catamarca, y está mal, No, sí, eso sí. más allá del criterio que adopten. Entonces, esa lógica es la que hay que seguir. Y si además ustedes llegan a cercanía de río, no, acá en este caso porque es muy importante esta más a la actividad, pero no sé, cercanía a centros urbanos, por ejemplo, en base a la actividad de la empresa, no es muy relevante, y ustedes dijeron en la matriz de impactos cruzados que es absolutamente relevante, y también hay un error ahí. Entonces, Sí. de esa forma, digamos, están las observaciones o correcciones que se pueden presentar en este caso en particular. En el siguiente que vieron acá, bueno, acá sí, como es más ejercicio académico digamos. En realidad, es un ejercicio académico corto, porque el estudio se puede hacer con costos claramente y tiene más, se fortalece mejor cuando yo introduzco el análisis de costos dentro, pero en este caso, por ejemplo, si es una empresa que está arrancando recién, lo que va a analizar es la variable del lugar donde se quiere emplazar, porque por ahí los costos no los tiene, o se les dificulta llegar a los costos. Entonces, todo depende primero del tipo, el método, bueno, el factores ponderados, pero a su vez la alternativa que voy a aplicar, y en base a la alternativa que voy a aplicar, la información que tengo disponible. Si no tengo costos, tengo que ir sí o sí por este camino.
como es el Ok. caso precisamente del trabajo práctico. Bien, ¿alguna consulta más antes de ir al otro método? Profe, ¿puede poner un minuto a la filmina 24 y 25 así le hago print de pantalla? Porque no está en el archivo Ahí está. de PowerPoint que está subido. ¿No está? No, fíjense que hay dos PowerPoint, subí dos a Ah, ok. propósito. En el otro está esto así como lo ven acá. Fíjense Ok, que está. ok. Y ahora voy a Una subir consulta también más, un profe. apunte. Sí, perdón. Voy a subir un apunte ahora sobre factores ponderados. Apunte chiquito para que lo tengan. Sí, En la matriz de impactos cruzados, ¿tenemos sí. que considerar un mínimo de variables? Y al menos Porque ahí estudien. tenían como 23, No, no, por eso. 32, no vi bien. 35. Poniendo 4 o 5, no sé, Yo ¿estará diría bien? un poco más de 4 o 5. Yo Ok, diría, lleguemos a 10. 10 bueno, variables, porque el análisis, digamos, es más rico o más exhaustivo cuando tenemos más variables. cuando hay más variables para Claro, analizar. cada Está vez más bien, variables, más preciso es el análisis. está ¿Y bien. Gracias. la Una- matriz se usa solo para el de la ponderación o también se usa para los otros métodos no, se usa previos? solamente para la ponderación. Ok. Sí. En base a esto, o sea, la ponderación en sí, bueno, es un método, ¿no? De la ponderación. No confundan la matriz de impactos cruzados o MICMAC como un método de localización, porque no lo es. Métodos hay 3. Ponderación, punto de equilibrio y centro de gravedad. Ahora, la ponderación se nutre de un análisis previo, que es la matriz de impactos cruzados, o análisis de impactos cruzados. Ahora, el otro método es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, bueno, está el centro de gravedad, vamos a arrancar por el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como decía hoy, es costos de producción puro. Con lo cual, ¿qué datos tengo que tener acá? Tengo que tener claramente la localización potencial o la localización probable que estoy estudiando, que está estudiando la empresa, o relocalización, costos fijos y costos variables. Costos variables por unidad. Y las unidades que pienso fabricar. ¿Qué es dato acá? También la probabilidad que ven ahí, por ejemplo, en pantalla, de producir X cantidad de unidades. Entonces, si tengo las probabilidades informadas, puedo también realizar un análisis más exhaustivo que si no las tengo, ¿no? Porque si no las tengo, imagínense ustedes si yo no tuviera el punto 3, la localización más conveniente hubiera sido Córdoba, pero después vimos que en el mediano plazo o largo plazo va a convenir Buenos Aires. Con lo cual, es una determinación muy cortoplacista, si yo no tengo las probabilidades de fabricación o una proyección de fabricación. Entonces, ¿qué necesito? Costos fijos, costos variables por unidad. Claramente las provincias o ciudades donde se las considere como localización potencial. Y esto es básicamente costos, es costos puro. Esta es la fórmula de costos totales, que es costo total igual a costo fijo más costo variable. Nada más que acá el costo total es el costo total de producción. Entonces, siguiendo la lógica de ese costeo, voy a tomar los costos fijos y voy a tomar los costos variables por unidad. Hago una pregunta, ¿el costo fijo siempre va a ser fijo, como su nombre lo dice, o en algún momento se puede tornar cambiante, para no decir variable? Depende si Y depende si alquilo. aumentase la producción en gran escala. Bien, esto se mide a escala, ¿no? Con lo cual, y estructura productiva, y hay un término que lo veremos muy pronto, que creo que el que cursó costo ya lo vio, que se denomina capacidad de producción. Entonces, capacidad instalada. Si mi capacidad, la planta, es de 100.000 unidades, yo los costos fijos que voy a informar van a ser por esas 100.000 unidades. Ahora, si yo necesito mudarme o ampliar esa planta porque voy a fabricar 200.000 unidades, bueno, evidentemente el costo fijo también va a aumentar, porque voy a tener un costo fijo para 200.000 unidades. Si yo lo traslado a un gráfico, esto va a ser precisamente como una escalera, ¿no? 100.000, costo fijo, X, 200.000, otro costo fijo más elevado. Entonces, en ese punto, el costo fijo varía, entre comillas. Claramente no varía con la unidad, pero varía según la capacidad de producción o la capacidad instalada que se tenga, que se quiera ampliar.
Gráficamente, esto acá, en realidad, ingresos no va. Esto es en base a costos y unidades. Una variable es costo, otra variable es unidad, no los ingresos. Este es el punto de equilibrio económico y financiero, más que nada. Acá no hay ingresos porque decía, estamos recién en una cuestión de localización de la planta. Del otro método, el último, es el método del centro de gravedad. Y acá para esclarecer, porque vi que había algunas consultas sobre este método en particular cuando estaba Raúl exponiendo. El método del centro de gravedad parte de básicamente un mapa de ubicación, un mapa de rutas, en donde es un método de cercanía de mercados, más que, digamos, llamado método de localización, sino de cercanías de mercado o también llamado cercanía de centros de distribución. Porque yo lo que voy a tener como resultado aplicando esta fórmula hermosa es una coordenada de X, de Y e Y en un mapa. Y esa coordenada me va a decir, ubica tu centro de distribución acá, porque estás más cerca del resto de los centros de distribución o de los mercados que tu actividad requiere. Con lo cual, no me va a dar una ubicación exacta, me va a dar una zona exacta que me conviene ubicar en base a la distancia que tengo, el volumen que transporto y la tasa de flete que cobra mi distribuidor o mi camión para transportar esa mercadería. Entonces, por eso la fórmula precisamente tiene primero las coordenadas X e Y, o la distancia, como dice X e Y. ¿Y la distancia X e Y de dónde viene? Bueno, yo tengo que ir a Mendoza a llevar mercaderías, tengo que ir a Jujuy a llevar mercaderías y tengo que ir a Córdoba a llevar mercaderías. ¿Dónde me conviene a mí ubicar mi centro de distribución para estar más cerca de mi destino, ¿no? Eso es lo que busca este método. Entonces digo, bueno, yo estoy en Buenos Aires. Tengo que ir a Mendoza, a Jujuy, a Córdoba. Yo estoy en Buenos Aires, bien. A Mendoza, ¿cuántos kilómetros tengo? Tengo distancia, ahí tengo la distancia. A Córdoba, a Jujuy, etcétera, ¿cuál es la distancia? Bien. ¿Qué volumen tengo que transportar? Es la otra pregunta. ¿Cuál es la tasa de flete por volumen transportado? Es la otra. Los datos necesarios, digamos, de un transporte. Entonces, en base a esos datos relevantes para este método, obtengo una coordenada. Una coordenada de X y una coordenada de Y. Y eso es lo que me va a dar el centro de distribución. Es ni más ni menos que eso, el centro de gravedad. Ahora, por ahí, como decía anteriormente en una consulta que me hicieron, ¿cómo, digamos, me doy cuenta que tengo que aplicar el centro de gravedad? Bueno, en base a la actividad que tiene la organización. Si es una empresa logística, va de cabeza al centro de gravedad. Si es una empresa que distribuye vinos espumantes, va derecho al centro de gravedad. Coca-Cola, como decían por ahí hoy. Y acá tenemos precisamente el ejemplo. Ven que el punto marcado es la ubicación del centro de distribución que más conviene y que no ocupa ningún punto de los que estaban antes. Por eso es cercanía de mercados o cercanía del centro de distribución. En base a los costos de distribución, ¿no? Claramente. ¿Y cómo reconozco esto? Lo reconozco en base a los costos, y si no tengo los costos dados, en base al cuadro de resultado. Ustedes saben que el estado de resultados tiene una parte de ingresos ordinarios u operativos, ingresos extraordinarios, gastos operativos y gastos extraordinarios. Entonces, en la parte de gastos, o en la sección de gastos, si mis gastos de comercialización tienen un alto impacto en el cuadro de resultados que estoy viendo, y entro en las notas del gasto de comercialización y veo que los costos de distribución son los que me dan ese mayor número, evidentemente, si yo tengo que relocalizar esa planta o esa empresa, me voy a volcar por el método de las distancias y tasa de flete y volumen transportado, es decir, el centro de gravedad. Esa es otra forma de reconocer
la aplicabilidad del método este. Bien, si no se presentaron con dudas en cuanto a esto último que dije, podemos pasar en sí al trabajo práctico. Que en realidad hago este repaso de las filminas, y acá incluso tengo otra parte de las filminas, porque todo esto es lo que vamos a tener que ver en el trabajo práctico, ¿no? Por ejemplo, antes de ir al trabajo, me falta el punto 1 y el punto 2. Este es un ejemplo que es el ejemplo de la ciudad A y ciudad B. Vamos a ver este ejemplo y después pasamos a los primeros puntos del trabajo práctico de hoy. Acá tenemos un ejemplo, que esto lo voy a subir ahora en el campus. Tenemos dos ciudades, ciudad A y ciudad B. Tenemos como dato la población, la ubicación geográfica, las actividades principales, los medios de transporte, actividades culturales, desgravaciones tributarias, etc. Y de la ciudad B lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar la localización más conveniente, aplicando el método de los factores ponderados. Bueno, entonces, en base a esta aplicación, a este caso, tengo que armar una matriz de análisis. A ver, ¿por qué dirán? ¿Y acá por qué no se hace el micmac o la matriz de impactos cruzados? Porque precisamente estos datos partieron de un análisis de impactos cruzados. A mí ya me lo dieron servido en bandeja esto. Ustedes, a diferencia del trabajo práctico, esto lo tienen que determinar con la matriz de impactos cruzados. Pero una vez que llegamos a lo que mayor influencia tiene, mayor dependencia tiene, que son estas variables y estas descripciones, bueno, voy a proceder a armar la matriz de factores ponderados para hacer el análisis. Y voy a tener por un lado, como tengo valores económicos, voy a tener por un lado esos costos, como son, si son muy altos, razonables o bajos o muy bajos, y los recursos con los que cuento en cada localización, si son escasos, razonables o muy buenos. Claramente esto es inversamente proporcional con el costo, o sea, la ponderación más alta. Si tengo un costo muy alto y los recursos muy escasos, bueno, va a tener una ponderación poco amigable a comparación de si tengo costos muy bajos y recursos muy buenos. Este planteo de doble entrada acá es lógico y es basado en los datos que tiene el ejemplo o el ejercicio, ¿no? Entonces, tengo los factores a ponderar, que son los que me otorgó quien me ha dado los datos, y luego voy a asignar el peso relativo, o sea, la ponderación en sí, la base, que es 100, el total. Entonces, ¿en base a qué? Voy a darle 5 a infraestructura, 10 a energía eléctrica, 5 a agua industrial, en base a la importancia que tenga esta variable que yo mismo determiné en la matriz de impactos cruzados. Es lo que hablaba hoy del peso relativo. Ahora, una vez que tengo esto acá, la ponderación, me falta lo más jugoso del caso, que es saber en cada localización cuánto tengo. Bien, esta es otra manera de hacerlo. ¿Cómo completo el bingo? Parece el bingo esto. Bueno, yo digo, si infraestructura de ciudad le doy 5 de ponderación, a medida que voy teniendo los recursos y los costos, esto va a ir de 5 en 5, porque lo ponderé en 5. Lo mismo en 8, en 10, en 5, como ven en la matriz. ¿Y por qué 5 va a tener costos muy altos y recursos muy escasos? Y porque es lo peor que me puede pasar. Entonces le doy la ponderación más baja. ¿Y por qué 25 tiene costos muy bajos y recursos buenos? Porque es lo ideal. Entonces, de esa manera me queda armada la base. Y ahora viene el bingo. Y digo, ¿por qué viene el bingo? Porque viene la ponderación en base a las localizaciones. Yo digo, la X celeste es la ciudad A, pongámosle que le puse X, pero en realidad es A. La celeste es la A y la Y es B. Entonces, con colores, por ejemplo, azul A y marrón o bordó la B, voy ponderando en base a los datos que tengo
y los factores, si por ejemplo en infraestructura de ciudad tengo costos altos y recursos escasos, en la B y en la A tengo mejores, o sea, son más razonables los recursos, mejores los costos que el anterior, bueno, le doy más puntuación a la A y no a la B. Y así voy con cada factor que se me va presentando. ¿Qué voy a tener al final? Bueno, al final voy a tener que sumar todos los celestes de cada factor y todos los bordeaux de cada otro factor de la otra ciudad. ¿Qué voy a decir? Bueno, total de A, X, total de B, Y. ¿Cuál es mayor? El de A, supongamos. A es la localización más conveniente. ¿En qué me baso? En el método de factores ponderados y en la información que me dieron. ¿Y cómo me dieron esa información? Porque han hecho una matriz, un análisis Micmac anterior a presentarme el caso. Entonces, esto es lo que se busca en el ejercicio que ustedes van a realizar. Por ahí, de esta manera, les resulta más fácil, y ahora viendo este ejemplo, me dirán ustedes si quieren que aclare algo de acá, un segundito, les resulta más amigable resolverlo de esta manera. Por ahí, en este caso, como no tenemos costos, la parte de costos se puede eliminar y evaluar en cuanto a recursos. Pero es una manera por ahí de realizar este método con un ejemplo, creo que es un poco más claro. Sí. O sea, tenemos que hacer un cuadro para dos localizaciones para mudarnos de dos localizaciones elegidas. Un solo cuadro, no un cuadro por cada localización. Pueden hacer un cuadro para cada localización y hacer esto mismo, dividido en cada localización, o hacer todo en uno, como acá, y discriminar claramente qué color o qué simbología representa cada localización, así después trasladan los totales de cada localización y determinan la más conveniente. Por ahí, Okay. yo si tuviera que armar este ejercicio ahora, lo haría de esta manera, o sea, unificado. Siempre hay que tratar de, en la medida que se pueda, facilitar la resolución. No hay que complicarse la vida, si uno puede no complicársela. O sea, si uno puede armar todo en uno y lo entiende mejor así, yo recomiendo esta manera. Ahora, si ustedes por ahí se hace un quilombo terrible pues, con el tema de las localizaciones y todo, y prefieren un cuadro por localización, hagan un cuadro por localización. Pero la idea en sí está volcada como ejemplo precisamente que lo es, de esta manera. O sea, primero pondero en base al peso relativo y voy trasladando en base a esa ponderación y después empiezo a evaluar. Digo, bueno, a ver, energía eléctrica, ¿dónde está mejor, en la ciudad A o la B? Y en la B, no, la A es la 30, en la A, bueno, le doy 30 a la A y 10 en la B porque es muy baja. Y así con cada uno. Otra pregunta, profe, con respecto al cuadro. Sí. El puntaje que tiene, o sea, usamos ese puntaje y ahí ponderamos cada empresa, como cada localización, el puntaje que le daríamos. El puntaje ¿Usamos eso? Claro, el puntaje de 0 a 100. 5 para infraestructura. No, el puntaje de 0 a 100. Ahora, esto es un ejemplo, va a depender primero de la cantidad de variables que tenés, porque esto te tiene que sumar 100, y yo acá veo que tengo 8 variables, no tengo 10, por ejemplo. Ya no va a ser, hay algunas que van a cambiar, ya. Entonces, el total tendría que dar 100, o 1 si estamos hablando de probabilidad. Eso por un lado. Y por el otro, la forma de resolverlo es la misma como decías hoy. Pero pueden usar esta ponderación, sí, pero tiene que estar fundamentada con la matriz de impactos cruzados. A eso voy. En sí, como les digo, no va a ser la misma porque ustedes tienen 10 variables para analizar y acá tenemos menos de 10, tenemos 8. Pero bueno, eso por un lado. Sí. Te hago una consulta, o sea, me queda una duda con el tema, a ver si está bien. O sea, yo Sí. tengo que analizar las dos variables, ¿no? Independiente una de la otra, y Sí. en el caso de que yo en este cuadro tenga que unificar lo que obtuve de cada una de esas variables, las tengo que volcar a este cuadro. En donde dice total, yo tengo que lograr
que la sumatoria vertical de cada columna me dé 100 el total de toda la suma de todas las variables, ¿correcto? Estás hablando de la columna ponderación, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces yo te correcto. consulto, o sea, como tenemos que ir unificando valores por X y por Y, o sea, cada una de esas columnas internas tendría que tener adentro una edición como para poder después tener un total de lo que sería la columna, por ejemplo, de costos muy altos y recursos muy escasos. O sea, yo tomaría de las que son, por ejemplo, de I, el total, y voy a tener en esa columna también de ahí, o sea, para el total de eso, ¿qué No, tomo? igual, ¿Solamente no la que sé. tenga más valor? No entiendo No, no, eso. no. Vamos por partes. Primero que no se complica con el tema de costos porque acá en el trabajo no los tiene. Y el tema de los costos de los dólares, ahora vamos a eso. Al tipo de cambio, etc. Pero no tienen costos acá vinculados. Segundo, esto lo analizás por cada factor. O sea, lo que tienen que ustedes tener en la cabeza cuando analizan cada factor es un factor, dos posibilidades de localizarse. Ese factor, ¿dónde se presenta con mayor recurrencia o dónde es más amigable? ¿En cuál de las dos localidades? ¿En A o en B? En A. Bueno, entonces en A le doy más ponderación. ¿Más ponderación en base a qué? Y en base a la que ya le había dado como base. Acá, infraestructura de ciudad tiene 5 como mínimo y 25 como máximo. Quiere decir que si a mí me parece que la infraestructura es importante y en la ciudad A es mucho mejor a la B, es mucho mejor, bueno, le doy entre 15 o 20. Y a la B le doy entre 5 y 10 por cada factor. Ahora, una vez que hicimos eso por cada factor, me va a quedar un bingo, básicamente, donde un color es A y otro color es B. Entonces digo, bueno, ciudad A, total ciudad A, sumo todo, todos los factores, ven, por ejemplo, si llegaríamos al tercer factor, que es energía eléctrica, 15 más 32 más 30. Total ciudad A, la sumatoria. Ciudad B, 10 más 16 más 10. Total ciudad B. Hasta el momento, claramente, por lo que vemos acá, nos da mayor la ciudad A. Pero seguramente sea la más conveniente. Eso es lo que hay que Ese hacer to- en este caso también. Profe, ese total no es necesario que dé 100 o por debajo de No, no, 100. no, no porque vos estás Ah, sumando la eso. ponderación. No, 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 no. Claro, por eso. Ustedes vieron en los ejemplos de Raúl y que no da 100 tampoco, uno da 67 y otro da 58, no sé. Pero no, no, no. Lo que tiene que dar 100 es la columna ponderación. Por eso preguntaba cuando la compañera me decía si se refería a la columna de ponderación. Eso sí tiene que dar 100 o 1. Ok. Pero lo otro no. Claramente es la ponderación. Veremos ahí cuál es la mayor para decir que es la más conveniente. Ahora bien, acá, y con esto me despido de esta filmina, hay un factor que es desgravación impositiva o desgravación tributaria. Y ustedes ven que tiene una importante ponderación, incluso la más alta, precisamente por lo que comentaba hoy, que según la actividad puede ser muy importante. Entonces, tiene la ponderación más alta y como ven, va a 40, 80, 120, etcétera. 200 tiene la mejor. Supongamos que una de las dos ciudades sea Tierra del Fuego y la otra, no sé, Buenos Aires. Y hasta combustibles tenga la mayor ponderación Buenos Aires, pero cuando llego a desgravación tributaria, digo, en Buenos Aires me queda menos de un minuto, entramos en un último Zoom. Tengo ingresos brutos, IVA, ganancias, derecho de exportación a nivel nacional, bueno, tasas municipales, tasas provinciales, todos los impuestos que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir, los tienen en Buenos Aires. Y en Tierra del Fuego estoy exento de todo. Entonces, claramente, ¿qué le voy a dar? 200 a Tierra del Fuego, 40 a Buenos Aires. Y eso me da vuelta a la tortilla. Miren qué importante que es la desgravación impositiva. Porque hasta combustible me da a Buenos Aires y después resulta que si estoy evaluando Tierra del Fuego o alguna ciudad con exención absoluta, me va a dar esa ciudad por el beneficio tributario.
y el ahorro de costos impositivos para la empresa, que va a ser mucho mayor a los costos